Finalizamos la clase anterior ejemplificando en la ciudad de Tikal las partes y funciones desarrolladas en los núcleos urbanos clásicos y mencionamos los juegos de pelota, una tradición compartida por los pueblos mesoamericanos. En este juego se enfrentaban equipos de 2, 3, 4 jugadores, quienes portaban un atuendo especial y golpeaban las pelotas con distintas partes del cuerpo, como las caderas y las articulaciones. El juego era ganado por quien hacía más tantos, ya sea golpeando con la bola el marcador, haciéndola pasar por un aro o rebasando el lado de la cancha de sus oponentes. Para los mayos, este juego tenía grandes implicancias. Alude al ciclo de la vida, la muerte y la regeneración. El transcurso de la pelota simbolizaba el del sol en el firmamento. No es casual que este juego también estuviera asociado a los ritos de sacrificio, en los que el ganador decapitaba a los vencidos. Comenzaremos ahora a desarrollar el tema de la subsistencia de estas sociedades y concretamente a explicar el sistema agrícola que van a aplicar desde el preclásico hasta el posclásico. El sistema es el de la tala, roza y quema, aplicado en todas las selvas del mundo por las comunidades agrícolas. Este sistema consta de una secuencia. Primero, la selección del terreno. Para ello se considera la distancia al poblado. En lo posible, el tiempo de ida y vuelta no debe sobrepasar una jornada. También para su elección se toma en cuenta la calidad del suelo, la densidad y tipo de cubierta vegetal, la elevación y el drenaje del mismo. El próximo paso es la tala de árboles. Esta se realiza en los primeros meses de la estación seca, conservando algunos económicamente útiles y dejando los tocones en el lugar para impedir la rápida erosión del suelo. Luego, se deja secar naturalmente en el terreno la maleza, las ramas, troncos y arbustos. Luego, se incendia la maleza cortada hasta que el campo queda cubierto de cenizas, las que constituyen un aporte de fertilizante. Se siembra inmediatamente, antes de que inicie la temporada de lluvias, utilizando un palo aguzado en el extremo, denominado bastón sembrador o coa, y perforando para que la tierra cubra las semillas. Los mayas cultivaban fundamentalmente maíz, pero también frijoles, calabaza, chiles, tomates, aguacates, piñas y frutales, alternando con tubérculos. Posiblemente tendrían parcelas independientes para otros cultivos como el algodón, el henequén, el caucho, la vainilla y el tabaco. En el tiempo de crecimiento de las plantas, los labradores, escardan y liberan de malezas. Luego viene la cosecha y este proceso se repite anualmente, pero luego de 2 o 3 años la parcela es abandonada, porque prolongar el cultivo la haría improductiva para siempre. Recuerden que los suelos de las selvas, desprovistos de su cubierta vegetal, son muy delgados y se erosionan, se lavan con mucha facilidad. El barbecho, que es este descanso productivo de la tierra, puede durar entre 6 y 8 años, porque la vegetación va a cubrir rápidamente el suelo y de a poco va a ir recuperando los nutrientes necesarios. Recuerden que las labores agrícolas ocupaban más o menos 4 meses del año a los campesinos. El resto del tiempo trabajaban en las ciudades, en tareas constructivas, de acondicionamiento de esos espacios públicos. En esta agricultura de rotación,
El labriego consume lentamente una rueda de milpas. La milpa es la parcela agrícola. Proviene del náhuatl mili y pam. Y vuelve por fin a talar y a quemar en el mismo sitio en que inició el proceso. Cada familia debe disponer de una extensión mayor a 1 hectárea o hectárea y media anualmente para mantener a 4 o 5 miembros. El asentamiento de la población campesina es disperso, ya que las gentes no pueden vivir concentradas en grupos numerosos ni levantar sus residencias muy próximas de las otras debido justamente a las características de este sistema. Avanzado el período clásico y ante el aumento demográfico y la posterior crisis de subsistencia, se comenzó a ganar para la agricultura zonas antes improductivas como los bajos y pantanos, y también se construyeron terrazas en las laderas de los cerros para poder aumentar la producción y los excedentes. La economía de los centros maya del Clásico puede definirse como mixta. Además de la importancia fundamental de la agricultura, se recurrió a la explotación de todo tipo de recursos, como la caza, la pesca, la recolección intensiva de los recursos del bosque, la explotación de colmenas, la domesticación de aves como el pavo y mamíferos como el perro. En las ciudades se organizó un sistema de manufacturas especializadas y a gran escala de bienes destinados tanto a aprovisionar a la élite como para el comercio interregional. Este comercio se organizó en redes vastas de intercambio y fue tarea de los linajes nobles, es decir, controlada por el linaje real. El comercio a larga distancia se concentraba en el tráfico de sal y productos suntuarios, como jade, obsidiana, plumas, pieles, cerámica, copal, tejidos de algodón, hematita, maderas, a través de caminos terrestres y vías fluviales. El tributo era otra forma de acrecentar los recursos y eran extraídos a campesinos, artesanos y comerciantes que participaban en los intercambios a nivel local e interregional y, por supuesto, a las poblaciones vencidas. Respecto a estos centros del Clásico, hay algunas discusiones. En principio, se pensó que se trataba de reinos independientes o ciudades-estado que gozaban de rangos políticos iguales o similares. Luego se avanzó hacia una interpretación de que existían jerarquías muy marcadas entre esos reinos. Existieron estados poderosos como Tikal y Calakmul que llegaron a dominar a otros por medio de la guerra, las relaciones políticas, tributos, relaciones comerciales, enlaces matrimoniales o combinaciones de varios de esos factores. Lo cierto es que no construyeron estados territoriales hegemónicos que ejercieran un dominio político pleno sobre territorios situados más allá de sus propias fronteras. En algunos momentos se formaron unidades regionales y en otros se registró mayor atomización del poder, cambiando dinámicamente con el tiempo y las circunstancias. Respecto a la organización política, decíamos que es la época del Kuhul Ajau, el señor o el rey divino, figura que va a concentrar el poder político, económico, administrativo y militar, pero balanceado este poder, es decir, no es un poder caprichoso, por su obligación de satisfacer y proteger el bienestar del cuerpo social. El Ajau va a ser la piedra angular sobre la que descansaron estos reinos y su poder se asentaba en el ancestro fundador de la dinastía y al amparo otorgado por los dioses. La antigüedad y el prestigio eran fuentes principales de la legitimidad de su poder.
va a existir una estrecha alianza entre poder y escritura. La escritura va a ser utilizada por estos gobernantes para expresar la propaganda y la historia oficial. La estela va a ser el monumento icónico del poder real y el vehículo preferido para transmitir mensajes y la memoria política. En las estelas se da cuenta de los acontecimientos que el gobernante pretende recordar, fechas precisas, ejemplos, cada vez que terminaba un ciclo calendárico, o cuando concluía un catún, o sea, un periodo de 20 años, un bactún, que era de 400 años, o fracciones de estas temporalidades, cuando ascendía un gobernante, cuando ocurrían batallas y conquistas importantes, cuando se erigían obras arquitectónicas de envergadura, para exaltar las virtudes de los gobernantes y constituían verdaderos retratos reales, en el sentido de reyes, un archivo extenso y minucioso. Las funciones del gobernante eran conservar el poder universal, garantizar la repetición inalterable de los ciclos naturales y la comunicación con los ancestros. ¿Se acuerdan que decíamos que a fines del preclásico se encontraba representado en el centro, ¿sí?, entre los hombres y la divinidad? Para ello recurría al autosacrificio, que era la necesidad ritual de grandes efusiones de sangre del rey y su consorte para renovar el pacto político. Algunas de esas prácticas, por ejemplo, era la perforación de la lengua, por la que por cuyo orificio se pasaban gruesas cuerdas, y los otros eran sacrificios de los prisioneros de guerra. Los gobernados tenían la obligación de trabajar y cultivar para crear riqueza y brindarle prosperidad y gloria al reino, existiendo esta interdependencia para poder preservar la armonía del cosmos. Vamos a pasar a explicar la organización social. De la misma hay conocimientos muy limitados, que en general se han reconstruido extrapolando información del periodo posclásico, por lo que podría hipotetizarse una división entre nobles y plebeyos con gradaciones dentro de cada bloque. Los nobles, sacerdotes y guerreros estarían en la cima de esa pirámide social, seguidos de artesanos especializados y comerciantes con grandes relaciones con ese primer eslabón de la pirámide, y en la base los campesinos como fuerza de trabajo sostenedora del Estado, de la construcción y el mantenimiento de los centros urbanos. Cuesta bastante saber si la esclavitud era una realidad, y a partir de las lecturas hemos podido extraer algunos datos en relación a que muchas veces los prisioneros eran comercializados, eran vendidos, por ejemplo, a otras ciudades del centro de México. Esta organización social se va a ver reflejada en la organización espacial jerárquica de la ciudad dispersa y también en los distintos niveles de bienestar y riqueza manifestados en las unidades habitacionales, conocidos a través de la arqueología. Hasta mediados del siglo XX, los mayistas sostuvieron una visión idealizada de los mayas como un pueblo pacífico, gobernado por sacerdotes sabios que se entregaban a la observación de los astros y la filosofía del tiempo, y que desconocían las prácticas de sacrificio humano. Con el descubrimiento de las pinturas de Bonampak en 1946, comienza a cambiar esa visión mítica, tras la evidencia concreta de guerras, violencia interpersonal y prácticas sacrificiales. Por lo tanto, se concluye que las guerras no fueron un fenómeno esporádico en el periodo clásico, sino más bien una